Hola, hoy les voy a hablar un poco sobre esta relación que existe entre el salario, la inflación y las tasas de interés. Para explicarlo, hice esta gráfica comparando la inflación y los salarios, pero la hice acumulada desde diciembre de 2018. Es decir, la línea azul sería la inflación acumulada y la línea morada serían los aumentos de salario mínimo acumulados. Esto lo hice así porque la forma en que normalmente nos dan los datos de la inflación son anuales, o sea que cada mes que sale el dato de inflación se tienen solo los últimos 12 meses como referencia. Por lo tanto, cuando nos dicen que la inflación anual está bajando, lo único que significa es que los precios no están subiendo tan rápido como el año anterior. Sin embargo, esto no significa que hayan bajado, normalmente estos precios siguen subiendo. Aquí les voy a poner un momento la gráfica de inflación anual en verde para que vean la diferencia con la línea acumulada. Aquí los porcentajes son diferentes, entonces toca mirar la escala secundaria a la derecha. La inflación anual entonces solo muestra qué tan rápido aumentan los precios, pero mientras se mantenga mayor que cero significa que los precios están aumentando. Por ejemplo, el último dato que salió el día de ayer es que la inflación anual bajó de 9.28 en diciembre a 8.35 en enero, pero la inflación mensual fue de 0.92 en enero, es decir, solamente en enero los precios aumentaron un 0.92% en general. Aprovechando esta gráfica de inflación anual, les voy a poner la gráfica de las tasas de interés del banco, que es esta línea amarilla. Voy a quitar un momento las otras líneas para verlo mejor. Entonces la línea amarilla, que son las tasas, siempre van siguiendo un poco encima a la inflación, que es la línea verde. Con esto lo que busca el banco es enfriar o impulsar la economía. Por ejemplo, saliendo de la pandemia, se bajaron mucho las tasas de interés porque se necesitaba ese impulso a la economía. Pero ahora que veníamos muy altos de inflación, las tasas se subieron mucho y por eso solo hasta ahora que comenzó a bajar la inflación anual es que se están comenzando a ver recortes en las tasas. La idea pues de aquí en adelante es que en la medida en que vaya bajando la inflación, también vayan bajando las tasas, pero estas se van a mantener un poquito más arriba. Entonces, volviendo a las otras líneas acumuladas, ¿cuál es la relación con los salarios? Lo que podemos ver aquí es que normalmente la línea morada, que son los salarios, siempre va persiguiendo la línea azul, que es la inflación. Esto pasa porque cuando se decreta el aumento del salario mínimo, lo que se busca es preservar el poder adquisitivo. Entonces se mira cómo ha sido hasta el momento la inflación y la productividad, y esa es la base para negociar el aumento del salario. Y técnicamente esto se hace así porque aunque todos quisieran que el salario aumentara mucho siempre, lo que sucede cuando el aumento real, es decir, descontando la inflación, es muy alto, esto casi siempre es un impulsor para nueva inflación y si el aumento no va alineado con la realidad económica del país, también puede ocasionar pérdidas de empleos formales. Entonces el tema aquí es que el salario solo aumenta una vez, en enero, pero la inflación generalmente aumenta todos los meses, por lo tanto cuando llega de nuevo diciembre ya se ha perdido gran parte del poder adquisitivo. Por ejemplo, para el 2022 se dio el aumento más alto en términos reales, que fue cuando se llegó al $1.000.000. Ahí el aumento del salario fue mayor del 10% y la inflación de ese año había sido menos del 6%, o sea que el aumento real fue más del 4%. Pero dado entonces que en el 2022 la inflación comenzó a crecer tanto, cuando se terminó el 2022, la inflación cerró encima del 13%, es decir, pues si el aumento fue del 10, ya se había comido ese aumento salarial hacia rato. Y en el 2023 pasó pues lo contrario, se aumentó el salario 16%, no fue el más alto en términos reales, pero fue muy alto y la inflación cerró más bajita, entonces eso dejó como este colchoncito ahí. Entonces aprovechando pues estas gráficas acumuladas, si vemos desde el 2018 los salarios han aumentado un 66% y la inflación hasta enero ha aumentado un 43%. Esa inflación obviamente va a seguir aumentando a lo largo del 2024. Entonces, para que en realidad pueda conservarse el poder adquisitivo de quienes ganan el salario mínimo y quede algún excedente, la idea es que la inflación este año sea inferior a lo que se aumentó el salario. En conclusión de todo lo que les comenté, es normal que siempre van a haber sectores que van a presionar para que se bajen las tasas ya y para que el incremento de los salarios sea muy alto. Pero es muy importante que se sigan manejando de manera técnica e independiente las decisiones del Banco de la República, así como también las decisiones de los incrementos del salario, para que no haya rebotes en la inflación.